Bien, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle a Fernando y al equipo de Proyecto por la invitación, algo que yo no tenía previsto en esta gira por acá, pero que me es muy grato porque siempre compartir las cavilaciones que uno anda haciendo de vez en cuando, las reflexiones, pues siempre son un buen espacio para compartir algunas inquietudes y algunas ideas, y sobre todo con los colegas acá de la nos acompañan esta tarde, y por supuesto a las y los estudiantes de programas de maestría. Yo me declaro arqueólogo de las palabras. Desde hace ya casi 20 años he venido trabajando en aspectos relacionados con las formas de construcción de conocimiento, un poco desde el punto de vista de cómo se construyen las narrativas con las que nosotros nos entendemos y entendemos el mundo. Esa ha sido quizás una de las tareas a las que me he abocado a título personal, como les decía, ya hace prácticamente 2 décadas, desde el primer momento en que comencé a preguntarme por qué seguíamos utilizando los constructos teóricos de aquellos que nos habían impuesto la colonización. A partir de ese momento me nació la inquietud de cuestionarme sobre este tipo de cosas, y es lo que me lleva a este ejercicio de descolonización epistemológica, con el título que hoy les presento a ustedes, La nueva gramática social del capitalismo tardío. Esto se inscribe en el marco de un trabajo de más grandes proporciones, como señalaba Fernando, en donde yo analizo 3 momentos históricos concebidos a partir del concepto de narrativas. Yo analizo las narrativas del desarrollo que van del 50 al 2000, la narrativa del desarrollo cepalino, de corte cepalino o desarrollismo, la narrativa dependentista y la narrativa de la globalización, que tiene como una de sus vertientes retóricas más importantes a la neoliberal y la neoconservadora. En este contexto, quisiera iniciar con un par de frases, un par de epígrafes. En primer instante, leerles este primero. Dice: el lenguaje no es la realidad, tampoco la sustituye, pero sí ayuda a construirla. El carácter performativo del lenguaje permite que construya representaciones, esto es, se convierte en acciones. Su potencia enunciativa es lo que le da poder, pues en el último medio siglo nos hemos venido enfrentando al poder en el capitalismo tardío, y este se comenzó a apropiar del lenguaje y lo convirtió en el lenguaje del poder. Yo parto de algunas premisas personales de investigación, más allá de las hipótesis que circundaban el trabajo, de la hipótesis principal que circundaba en el trabajo de investigación, de que a partir de la segunda mitad del siglo XX el lenguaje se constituye en uno de los elementos fundamentales de la dominación en el capitalismo tardío, que hay una toma de conciencia de parte de la clase capitalista dominante acerca de la funcionalidad del lenguaje. No significa que no existiera, porque a lo largo de la historia el lenguaje jugaba un papel determinante. Basta que vayamos a los imperios teocráticos de regadío, por ejemplo, en el Egipto, la Mesopotamia, y observemos cómo los sacerdotes utilizaban la retórica, ¿verdad?, para ejercer sus procesos de dominación. Pero lo que estamos diciendo acá es que el lenguaje adquiere un lugar fundamental en el marco de la lucha de clases. Lucha de clases que ha venido siendo desplazada a nivel discursivo, porque precisamente lo que trabaja, lo que desarrollo en el trabajo es mostrar cómo se van invisibilizando, cómo se van desapareciendo, cómo se van anulando conceptos que le daban contenido real a la explicación de cómo era América Latina y cuáles eran las relaciones que tenía en función de los procesos de dominación existentes. En esta misma tesitura hay una frase que a mí me interpela muchísimo de Gusdorf, que dice: el lenguaje es por esencia la imposición de un orden aplicado al desorden de los fenómenos que rodean la existencia humana. La palabra crea realidad, la palabra es por esencia poder,
poder sobre las cosas, pero también poder sobre los hombres, capacidad de organizar el mundo, codificarlo tanto en lo social como en lo natural. Bien, yo creo que a pesar del avance que han tenido las ciencias sociales y humanas en los últimos 50 años, todavía sigue dándose un énfasis superlativo a lo económico. Pareciera uno recordar como las viejas discusiones de Althusser sobre la base y la superestructura, ¿verdad? Como que lo superestructural en algunos espacios, en algunos intersticios del análisis, queda relegado. Y yo lo digo precisamente porque si se ha perdido una de las grandes batallas por parte del pensamiento progresista mundial y latinoamericano en particular, ha sido porque hemos perdido la palabra, porque nos la han quitado. Y son procesos que no se ven, porque son procesos como las rías internas en el mar, que nada más vemos el movimiento, sabemos que hay un movimiento, pero no lo podemos ver, y en algunos casos ni siquiera los estamos viendo. Yo digo que cualquier proceso reivindicativo, más allá del trabajo social, propuestas de desarrollo alternativo, llámese por desarrollo, suma causal, suma camaña, tienen que pasar también por una lucha, por un combate ideológico desde el punto de vista del lenguaje. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos han venido ganando la batalla. A partir de la segunda mitad del siglo XX, yo parto del hecho de que los grupos dominantes toman clara conciencia a través de la intelectualidad orgánica al servicio del gran capital. Y ahí quizás una de las figuras más fundamentales es Friedrich von Hayek, economista austriaco, radicado en Londres, en la Escuela Económica de Londres, que se propone junto a un grupo selecto de intelectuales también, replantear el liberalismo y generar una propuesta alternativa que va a aglutinar a sectores económicos poderosos y políticos que van a ver en esta propuesta un espacio para enfrentarse al keynesianismo, que había propuesto una plataforma en donde los movimientos sociales habían encontrado un sitio cómodo para sus demandas. Friedrich von Hayek plantea a partir de la década del 40, finales de la del 30, principios del 40, la creación de un famoso gabinete de estrategia, o think tank, conocido como la Sociedad Montpellier. Esta sociedad se va a encargar de desarrollar esa estrategia, por lo menos va a ser la etapa genesiaca que le va a comenzar a dar contenido a lo que posteriormente conocemos como neoliberalismo, que en su versión estadounidense, pues obviamente la va a refinar Milton Friedman y la Escuela de Chicago. A partir de ese momento es cuando comienza a generarse la contraofensiva o la contrarrevolución, como yo le llamo. Vean qué curioso, porque ellos también le llaman contrarrevolución. Cuando nosotros utilizamos el concepto de revolución, ¿qué es lo que nos evoca? Transformación social, sectores populares, ¿cierto? Es lo que evoca en sus mentes, en la mía también. Pero cuando yo hablo de contrarrevolución, ¿qué estoy haciendo? Y es de lo que trata mi charla con ustedes hoy, del proceso de apropiación de significados y de significantes, y de cómo revierto su contenido, sus sentidos originarios. Cuando yo me encuentro dentro de las transparencias en la red, la inauguración de un auto, si no me equivoco, creo que era de la Mercedes-Benz, donde aparece la foto del Che y aparece el auto. La capacidad del capitalismo para transfigurar los íconos de los movimientos sociales y desfigurarlos de tal manera que los desnaturaliza de su sentido original y los convierte en un elemento, complemento más del marketing internacional. De eso también es de lo que estamos hablando. Esta contrarrevolución neoliberal, como ellos lo llaman, que culmina en la década del 80, por lo menos así la establezco yo en mi investigación, se caracteriza por ser una contraofensiva ideológica, política, económica, por supuesto que cultural, que permea todos los espacios societales. Y en ese contexto, el lenguaje se convierte en el escenario donde comienza a dirimirse la lucha de clases. El lenguaje se convierte en el vehículo más eficaz para construir el nuevo orden económico internacional, dado que los intelectuales orgánicos al servicio del gran capital, como Hayek, comprenden
que el fortalecimiento de los sectores populares, de los sindicatos y en general de los movimientos políticos asociados a la visión de mundo keynesiana, por ejemplo, pero también estamos hablando de los grupos progresistas, pone en entredicho la capacidad de la clase capitalista para imprimir una direccionalidad específica al sistema. Recordemos que el ascenso del keynesianismo, que es una variante dentro del mismo matriz económico-política dominante, pero crea los espacios para que los grupos subalternos asciendan y presionen sobre el Estado. El estado de bienestar no es un obsequio, ¿verdad? Es el producto de la sangre y el sudor de trabajadores que exigen sus demandas y que se organizan. Entonces podríamos hablar de una época de oro, la década del 50, ¿verdad? Para el movimiento obrero y para la clase trabajadora en general. Keynes, que es un intelectual perspicaz y brillante, porque no se puede negar, tiene la capacidad de percibir por dónde están las fibras básicas de cómo se tiene que construir la contrapropuesta que posteriormente conoceríamos como neoliberal, en donde hay tres ejes que lo atraviesan, que son muy claros: la libertad individual, el mercado y la sociedad del consumo, el consumo. Hayek comprende que el control de la enunciación constituye el pilar básico del nuevo programa de dominación de clase. Entonces yo estoy hablando aquí, aunque a veces suena como a teoría de la conspiración, con todo respeto, yo sí pienso que ha habido una estrategia global, que no es casual y que no es al azar, que se ha venido dando, y que muchas veces vemos procesos en nuestros países y pensamos que se están dando de manera circunstancial o como un efecto colateral de otras medidas, pero en realidad muchas de ellas han sido claramente delimitadas. Por supuesto habrán otras que se dan como, dirían, efectos perversos, hablarían los sociólogos, ¿verdad? En ese caso. Hayek y el equipo, en donde hay luminarias de la economía liberal, y dentro de lo que destacan también dos premios Nobel de literatura, ¿verdad? Gary Becker, que se suma en los 60s, y por supuesto Milton Friedman, que es de los primeros en acompañar a Hayek y al equipo intelectual, que va a estar apoyado por empresarios, etcétera, y políticos de derecha, van a dar el banderazo de salida para esta nueva propuesta de dominación de clase. Vean esta frase que yo me encontré, que trabaja Francisco Pueblo Socarrás, que trabaja la gramática neoliberal desde otra perspectiva, y yéndonos a los márgenes donde yo encontré esta frase, me parece muy sentida para poder explicar y caracterizar lo que les he venido señalando. Dice Hayek: una filosofía política nunca puede estar basada únicamente en la economía, ni puede expresarse principalmente en términos económicos. Parece que los peligros que estamos afrontando son resultado de un movimiento intelectual que se ha expresado en todos los aspectos de la vida humana y ha influido en la actitud de la gente hacia los mismos. ¿Qué significa? Que Hayek entiende que los movimientos sociales, que los grupos intelectuales, que el progresismo en general, de cualquier denominación que nosotros pongamos, lograron copar todos los espacios sociales, ¿verdad? Y por eso él perfila la contraofensiva neoliberal para copar esos espacios, porque comprende que los grupos progresistas han tenido su mayor influencia en universidades, centros de investigación, organizaciones sociales de base y en la cotidianidad de la gente, que han influido, que han permeado, que han logrado calar sobre la mentalidad. Entonces él dice, no es un problema de plantear una teoría económica y llevarla a la práctica. No, necesitamos crear las condiciones subjetivas para que eso sea recibido, y para eso tenemos que luchar de pie a pie con las instituciones que han sido tomadas por nuestros adversarios. Entonces vean la brillantez, la capacidad de plantear toda una estrategia. Por eso se le denomina gabinetes de estrategia o tanques de pensamiento, ¿verdad? Porque articulan intelectuales que tienen la capacidad de visualizar, como en un juego de ajedrez, cómo es su respuesta a los movimientos de los grupos alternativos y progresistas. Se toma conciencia de que el socialismo, el comunismo, el desarrollismo y la socialdemocracia, por mencionar algunos ismos, habían logrado comunicar sus ideas gracias a circuitos específicos de diseminación y reproducción de ideas. Por ello se fragua una lucha por posicionar el lenguaje en los espacios que ellos no controlaban y que en este momento muchos de ellos son controlados.
¿Por qué? Porque como decía al inicio, hemos perdido la palabra, la han tomado otros y han impuesto una visión de mundo que en condiciones históricas, económicas, culturales y epistémicas ha favorecido que la narrativa globalizadora y el neoliberalismo se posicionen hegemónicamente, discursivamente hablando. Comienza de esta manera a divulgarse el credo neoliberal por medio de la circulación de lo que yo he denominado una nueva gramática social. Yo creo que el neoliberalismo representa una nueva gramática social. Por supuesto, cuando hablamos de nueva no significa que no recupere elementos. ¿Por qué? Porque se sedimentan en los discursos elementos anteriores, hay sentidos que se alimentan, conceptos que pasan de una constelación discursiva a otra. Pero es nuevo también porque crea un imaginario social nuevo, atravesado por nuevos conceptos que ustedes han escuchado a lo largo de las últimas 2 décadas y que han sido parte del sentido común cotidiano, porque se han vaciado los periódicos, los medios de comunicación, los intelectuales de la academia, reproducimos conceptos muchas veces sin ponerlos en cuestión. Ahí es donde está el problema de cómo nos vamos a descolonizar epistemológicamente si seguimos pensando. Eso es como curarse las heridas con las medicinas de quienes nos hicieron el daño, ¿no? Emerge de esta manera, a mi criterio, una batería de vocablos provenientes de un glosario neoliberal que resignifica conceptos ya existentes o bien crea otros completamente nuevos que comienzan a sedimentarse en los imaginarios sociales que atraviesan las subjetividades y que se asuman como parte de la vida diaria, como parte de un sentido común. Por supuesto, esto está teniendo lugar y en una sinergia, en una simbiosis de procesos históricos, sociales, económicos, políticos, o sea, no se está dando el margen, yo no estoy pensando lo discursivo al margen de lo económico, de lo histórico, social, es parte de ello. Solamente que trato de poner el lente en los procesos semánticos discursivos que pasan desapercibidos muchas veces y que no se analizan con ejercicios prácticos como el que he tratado yo de presentarles en esta tarde acá. En ese sentido, en el contexto histórico del que estamos hablando, y político y económico, se está produciendo a mediados de la década del 70 la reestructuración del sistema capitalista, caracterizada por un violento proceso de ajuste estructural a los requerimientos del capital. En el marco de esa narrativa, yo creo que la globalización para mí no es un proceso, es una narrativa. El proceso es la expansión del sistema capitalista, que siguiendo la línea de Lenin es una fase superior del imperialismo. Esta reestructuración del sistema capitalista, económica, política, social, ideológica, tecnológica, etc., tiene su correlato a nivel semántico discursivo, por lo que explicaba hace un rato de Hayek y la toma de conciencia sobre el papel del lenguaje. Comienza a producirse lo que yo he denominado un giro gramático, no un giro lingüístico, que ya ha sido analizado en otros contextos. Estoy hablando de un giro gramático desde esta otra perspectiva, en el que se produce un cambio decisivo en lo que podríamos llamar la correlación de fuerzas discursivas a favor de las narrativas que naturalizan el sistema mundo capitalista. De esta manera, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es eso que yo estoy llamando giro gramático? Bueno, es un cambio en la gramática social de una época. Eso es para mí el giro gramático, en el que se producen una serie de transformaciones semánticas que llevan a que nociones y conceptos que en otro momento servían para explicar la realidad, ahora sean desplazados del lenguaje, anulados, invisibilizados, mientras que otros vienen a situarse en el nuevo espacio discursivo. Este giro gramático se va a caracterizar por un conjunto de estrategias semántico-discursivas que yo he seguido, ¿verdad? Esto en el marco de los constructos ad hoc que yo elaboré, pues trato de situarlas y de ubicarlas. Yo les llamo estrategias semántico-discursivas, que son aquellas mediante las cuales se produce la borradura de conceptos cuya carga enunciativa refiere a una gramática socialmente comprometida. Vamos a ver, ¿cuál era una de mis grandes preocupaciones? Yo me formo como cientista social leyendo lo mejor del pensamiento social latinoamericano. Vania Bambirra, Rui Mauro Marini, Celso Furtado, y aquí podría seguir con toda la lista de que los colegas estoy seguro que
que compartimos probablemente generación leyeron y que nos nutrieron? Bueno, porque precisamente una de mis tesis es de que el desarrollismo planteó una concepción que nucleó e irradió incluso al pensamiento del primer mundo. Era la primera vez que las ciencias sociales construían su propio andamiaje teórico conceptual, resignificando mucho, por supuesto, el lenguaje marxista, neomarxista, etc. Pero se estaba construyendo una explicación sobre la realidad latinoamericana, la relación asimétrica, los procesos de acumulación y desacumulación que la teoría independentista plantea de una perspectiva política y sociológica. O sea, comienzan a alimentar el imaginario social de que es posible un desarrollo autóctono. Y eso metió miedo porque el desarrollismo había desarrollado procesos interesantes. Tanto así que se coarta parte del proceso con la Alianza para el Progreso del gobierno de John F. Kennedy, ¿verdad? Es decir, no son circunstanciales, se dan en momentos específicos. Esta nueva gramática social a la que yo apelo invadió el espacio social latinoamericano, desplazando, anulando, invisibilizando una serie de sustantivos críticos que habían servido para construir en nuestros imaginarios la creencia de que era posible un desarrollo autóctono, capaz de permitir una vinculación territorial y culturalmente diferenciada con el sistema capitalista. Generó un conjunto de metáforas. Esta contraofensiva ideológico-política genera un conjunto de metáforas con las que ahora nosotros comemos diariamente y las aceptamos de manera abierta, ¿verdad? Por ejemplo, sociedad del conocimiento, sociedad postindustrial, aldea global, fin de la historia de Fukuyama, aldea global de McLuhan, por ejemplo, sociedad del conocimiento de la que ha hablado Manuel Castells, sociedad postindustrial de la que ha hablado Bell, por ejemplo. Cuando hablamos de los tanques de pensamiento, resulta ser que hay fundaciones y organizaciones que financian a la intelectualidad orgánica para que produzca. Cuando Francis Fukuyama elabora su ensayo, que después lo convierte en libro y lo disemina, cualquier cantidad de espacios de diseminación del pensamiento, por supuesto conservadores y neoconservadores, lo que nos están diciendo es cómo se materializa a través de los circuitos de distribución y de reproducción ideológica este tipo de discursos, este tipo de narrativas. Cuando Fukuyama nos plantea que el fin de la historia llega con la sociedad democrática liberal, con el modelo democrático liberal. Por ejemplo, desaparecen a sí mismo, así como aparecen estas metáforas, desaparecen conceptos que nosotros utilizábamos en las ciencias sociales. Es curiosísimo ver, porque es como si se hubiera cortado de tajo y rajo una época. Es decir, a partir de finales de los 70s y principios de los 80s, en las facultades de ciencias sociales comienzan a desaparecer conceptos críticos, sustantivos críticos. Desaparece clase, dominación, libre autodeterminación, soberanía, justicia social, distribución equitativa de la riqueza, solidaridad, pueblo. Por supuesto, en algunos casos desaparece de una manera más violenta, el caso del golpe de Estado de 1973 en Chile. ¿Qué es lo primero que hace Augusto Pinochet con la intelectualidad orgánica a su servicio? Desaparecer de los medios de comunicación todo lenguaje vinculado con los sectores populares. Todo lo que apele a popular, a pueblo, a solidaridad. Dice Bourdieu, coincidiendo con él, una pléyade de empresarios, funcionarios internacionales, intelectuales mediáticos y periodistas de alto vuelo se ponen de acuerdo para hablar un neolenguaje cuyo vocabulario, aparentemente surgido de la nada, está en todas las bocas. Mundialización, flexibilidad, gobernabilidad, empleabilidad. ¿Cuántos de esos conceptos están ya sedimentados en las últimas 2 décadas en nuestro lenguaje, en nuestro cotidiano, en el hacer de las instituciones, en las prácticas políticas y sociales, y son aceptados tal cuales, sin reconocer a partir de un ejercicio arqueológico de dónde viene y cuál es el sustrato? Cuando se cambia pueblo por sociedad civil, más allá de que podamos hacer una arqueología y encontremos en Marx que plantea sociedad civil en uno de sus escritos, es decir,
Hay toda una significación, porque pueblo tiene una carga socioantropológica fundamental y articula pensamientos. En la medida en que yo hago desaparecer conceptos y hago emerger otros, estoy logrando transformar el imaginario social, los imaginarios. Dice Verclaux, el lenguaje se constituye en parte del nuevo orden económico internacional. El nuevo orden presupone un nuevo uso y apropiación del lenguaje, en tanto es el vehículo más adecuado para crear y recrear la visión de mundo de aquellos que no solo se benefician de este orden, sino que realizan esfuerzos por extenderlo. Permiso. No es casual que fundaciones, centros de investigación, asociaciones empresariales, agencias internacionales y estatales, agencias de cooperación internacional entre ellas, comprendan la necesidad de copar los diferentes espacios sociales con un discurso creíble y aceptable para la población. Es así como comienza el proceso de diseminación del nuevo ideario neoliberal y de la filosofía política que le es consustancial. Qué curioso, y me van a decir los colegas y las colegas que están aquí presentes, en mi universidad, la Universidad Nacional de Costa Rica, a partir de finales de los 70 y el primer quinquenio del 80, comienzan a cambiar las políticas de los agentes cooperantes internacionales, ¿verdad? Y se negocia ya algo que no existía, que era nosotros poníamos las líneas de investigación, comienzan a negociarse las líneas de investigación. Y curiosamente esas líneas de investigación ya no van con las preocupaciones sociales clásicas, sino que van a otro tipo de situaciones que, si bien es cierto, resuelven problemáticas específicas de grupos focalizados, ya no van a atender una situación macro. Tal es el caso, por ejemplo, es curioso que entre el 60 y el 80 comienza a darse una poliarquía de poderes en América Latina, la exacerbación y el crecimiento de organizaciones no gubernamentales. Y uno dice, ¿cómo es que no nos preocupamos por qué se da esa proliferación? No estamos negando la bondad y la generosidad, el compromiso de mucha gente. No es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que les quiero decir, ojo, 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 porque en Nicaragua, usted visita Nicaragua y hay tal vez 200 o más organizaciones no gubernamentales, de las cuales 20 están trabajando con el tema femenino, y ninguna se habla entre sí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, que si uno es un poco malintencionado puede pensar en Maquiavelo. Y Maquiavelo tiene una frase, o por lo menos se la acreditan a él del Príncipe, del libro del Príncipe, ¿no? Donde dice, divide y vencerás. Si yo focalizo la problemática social, hago que la gente no se toque. Es como que tenga gente en un estadio que todos están pensando en el problema, pero nadie se habla entre sí. ¿Cuál es el problema social colectivo que nos angustia? ¿Cuáles son las soluciones de un proyecto de vida societal? De esta manera, el capitalismo construye un nuevo lenguaje, su lenguaje, con un vocabulario que procede de la semántica mercantil. Qué curioso, a partir de los 80 en mi país, el Ministerio de Educación le comienza a cambiar el nombre a sus departamentos y les comienza a poner herencia de... Es fortuito. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cómo juega el lenguaje, cómo se va filtrando y va reconstituyendo un nuevo imaginario social, en donde se aceptan premisas, preceptos, valores, creencias, conocimientos, como si fueran así, desde siempre. Para ir cerrando este trabajo que les quería presentar, hay 3 operaciones que yo me invento. No me invento, no, están ahí, solamente que yo les las nombro, les doy vida. Con las cuales se hace un despliegue semántico con el que el capitalismo, a mi modo de entender, instaura la hegemonía discursiva. Hay un bloque que yo llamo de este despliegue semántico la sustitución de conceptos, al otro lo llamo la apropiación de conceptos y al tercero lo llamo la creación de nuevos conceptos. Los 3 ejercicios semántico-discursivos se materializan a través de las narrativas que yo mencioné. Particularmente lo estamos hablando en el caso de la narrativa de la globalización. Repito, para mí más que un proceso es una narrativa, es la justificación de... Kenneth Galbraith decía, globalización es el nombre que inventaron en mi país para no llamar imperialismo.
Y de eso es lo que voy a entrar un poquito a hablar en uno de estos movimientos. Bueno, la primera operación, la operación de sustitución de conceptos. Se trata de una operación por la que se busca ocultar conceptos cuya carga enunciativa genera malestar y rechazo por parte de amplios sectores sociales. De ahí que se realice una acción de encubrimiento de estos conceptos y se les sustituya por otros que tienen la particularidad de que son significantes, que no poseen una carga semántica negativa aún. Hablo de vocablos que surgen para generar determinadas representaciones mentales positivas, que son aceptadas e incluso reproducidas en diferentes ámbitos societales. Uno de ellos, uno de los significantes de mayor envergadura en este momento, es el de globalización. ¿A quién viene a sustituir el concepto de globalización? Si le damos un poco de pensamiento y hacemos la de Atahualpa Yupanqui, si le damos vuelta a la madeja, le podemos encontrar el nudo. Sustituir un concepto ampliamente analizado y rechazado por diferentes sectores intelectuales, sociales y políticos, el concepto de imperialismo, el cual no solo fue ampliamente analizado en la obra de Marx, sino también en los clásicos del imperialismo, Lenin, Luxemburgo, Kautsky, Hobson, Halferding, etc. Aquí reitero lo que decía Gandray, ¿verdad? La globalización es un término creado por los Estados Unidos para promover su expansión imperialista. Entonces, cuando usamos el concepto de globalización, ¿a quién se le va a ocurrir pensar que hay una expansión imperialista? Es como, ayer comentábamos de Harry Negri, ¿verdad? Y la obra de imperialismo. Es como los ilusos de Harry Negri, perdónenme, pero bueno, esa es mi opinión, planteándose que un imperialismo sin cabeza. Yo cuando veo el Oriente Medio y lo veo destruido, veo que el imperialismo tiene cabeza. Cuando veo a América Latina y veo el boicot constante a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, la misma caída de Lugo, en Paraguay, que responde a una cabeza, que los procesos sociales se hagan en los estados nacionales, más allá de que haya una transnacionalización capitalista, por supuesto, de que haya procesos bursátiles más efectivos, tecnologías que acercan el mundo, etcétera, y muchos otros procesos que ustedes me podrían decir. Pero entonces, la globalización viene a ser un concepto que tiñe una realidad. ¿Por qué? Porque imperialismo, por lo menos en América Latina y en el tercer mundo, los que marchamos desde los 70s, sabemos cuál era la frase, ¿verdad? Alerta que camina el antiimperialismo por América Latina. Esa era la consigna que decíamos en los 70s y en parte de los 80s. O sea, así que imperialismo es un concepto que evoca imágenes brutales, pero globalización evoca esas imágenes en la mentalidad del común de la gente. No hablemos ya de intelectuales o de académicas y académicos y de ciertos círculos, no, hablemos del común denominador de la gente, y evocará esa imagen negativa, ¿no? Entonces hay una operación semántica discursiva muy interesante, hay un giro gramático muy interesante que nos lleva a pensar de manera positiva, más allá de que por supuesto hay autores que escriben sobre los puntos negros de la globalización, y mientras unos hablan bien de ella, otros hablan mal, pero estamos hablando de ciertos círculos, de circuitos de distribución de ideas. Este concepto se constituye en un constructo o una construcción de sentido capaz de generar imágenes deseables en el imaginario social latinoamericano y mundial, pues se presenta como una promesa de futuro. Aparece como el sustituto idóneo del concepto de, ahí es imperialismo, el cual tiene un pesado lastre significativo debido al cuestionamiento de qué ha sido objeto del sistema y las formas de producción que ha promovido históricamente. Otro constructo, otra construcción de sentido, la sociedad del conocimiento. Este es un concepto que viene a sustituir al concepto de capitalismo, pues con él se busca invisibilizar el hecho de que los procesos económicos, políticos, sociales, etcétera, que ha venido experimentando el mundo moderno, no son otra cosa que expresiones simbólico-materiales de la nueva etapa de expansión del sistema capitalista. Su popularización ha hecho que el término se convierta en moneda de curso común en la cotidianidad, alejando de la mente de los ciudadanos la negativa idea de capitalismo dibujada fantasmagóricamente en los escritos marxistas y neomarxistas, por supuesto.
Sobre la sociedad del conocimiento nos ofrecen numerosas imágenes que ponen de relieve la importancia trascendental del conocimiento y de la tecnología. Jean-François Lyotard, Peter Drucker, Manuel Castell, Adam Schaff. De tal manera, estoy mencionando algunos, ustedes conocen muchísimos otros, ¿no? De tal manera que el conocimiento se concibe como un elemento igual o más importante que el trabajo y el capital. ¿Y será realmente que el conocimiento es más importante que el trabajo, que la explotación de la mano de obra? No estoy diciendo que no ocupa un lugar fundamental y que en la nueva configuración histórico-social que vivimos, el conocimiento ha adquirido un papel relevante. Pero ¿será más importante que el trabajo? Porque yo sí siempre he visto el trabajo más importante que el capital. Pero ¿será el conocimiento más importante que el trabajo? Esa es una pregunta que yo me hago. Se busca con el concepto de sociedad del conocimiento borrar en el imaginario social la imagen de una sociedad desgarrada por la lucha de clases. Cuando yo les digo a ustedes sociedad del conocimiento, ¿a ustedes se les viene a la mente lucha de clases? En ningún momento. ¿Por qué? Porque es una imagen positiva que evocan en su mente. Y como conocimiento es poder, entonces toda la gente quiere adquirir conocimiento. ¿Por qué? Porque va a poder estar posicionado mejor en la estructura económica, social y política. De esta manera se nos borra de la mente la idea de la desgarradora lucha de clases, donde unos son explotadores y otros son explotados. Por supuesto, todos estos movimientos semánticos se dan a la par de otros que se articulan y se anudan. Hay encadenamientos semánticos, ¿verdad? La idea de flexibilidad laboral, de empleabilidad, o sea, están concatenados a estas, son retóricas que pertenecen al mismo río narrativo, ¿no? Son afluentes de ese río narrativo y lo alimentan. En la segunda operación es una de las que mejor les refiere al giro gramático que yo estaba estudiando y tiene que ver con la apropiación de conceptos que se tiene a nivel discursivo. Significantes que han tenido una larga trayectoria en las ciencias sociales contemporáneas y que se encuentran asociados con las luchas de las clases trabajadoras y los movimientos sociales progresistas y contestatarios son vaciados de su significado original. Vean qué interesante, algo que me encontré yo en Chile. Estando en Chile, me encuentro y comprendo, me aclara mucho sobre la investigación que estaba haciendo, porque digo yo, era como un ensayo, era como el Eureka, ¿verdad? Aquí descubrí algo que me lo daban ahí, me lo estaban poniendo en el muro, en una pared. Piñera es el anterior presidente de Chile, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Bueno, para ese tiempo era que yo estaba ahí para la elección de él. Y había en un muro de la propaganda política que decía Piñera, derecha progresista. Y a mí se me hizo un conflicto existencial e intelectual terrible, porque yo decía, derecha progresista. O sea, no me va, no me suena derecha y progresista, ¿cierto? No, me imagino que a ustedes tampoco. Salvo que hayamos llegado ya a un momento en donde ya podemos hablar de una derecha progresista. Y a eso es lo que estoy hablándome, de cómo se vacía de sentido un concepto y hay un proceso de apropiación. Y ese concepto lo utilizan en Chile y lo he visto también aplicado en México. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una inversión del mundo de las ideas que confunde y genera desconcierto entre una ciudadanía que no siempre se va a dar cuenta de la operación que se está realizando. ¿Por qué? Porque nosotros concebimos progresista con movimientos de avanzada y no lo asociamos ni con conservadurismo ni con derecha. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se presenta el progresismo como una expresión retrógrada. Y a la derecha, o a los conservadores, a los políticos de derecha, como capaces de promover la reforma social. Entonces hay un mundo de inversión de las ideas impresionante que a veces ni siquiera percibimos porque lo vemos tan natural, está tan naturalizado, y eso es lo más terrible de esto. Por eso a mí me gusta trabajar este ejercicio de descolonización epistemológica, porque yo le digo a mis alumnos, nos sucede, con la realidad nos sucede lo que sucede en la vida cotidiana. A veces estamos en nuestra casa, en nuestro apartamento, y tenemos un cuadro en el fondo de la pared,
y el cuadro está torcido, ¿verdad? Y probablemente tenga años de estar torcido, pero yo no me doy cuenta porque tengo años de entrar y verlo ahí. Pero viene alguien de afuera y me dice, mira, pero tu cuadro está torcido. La capacidad de desdoblarnos en el pensamiento, hacer un ejercicio epistemológico, de distanciamiento epistemológico, para ver este tipo de situaciones que se están presentando, que no analizamos porque muchas veces estamos viendo lo socioproductivo, lo económico, lo macroeconómico, lo microeconómico, lo sociopolítico, pero este otro nivel, el semántico discursivo, no es un área que se desarrolle ampliamente en el mundo, o por lo menos en América Latina no encuentro yo una abundancia como quisiera de trabajos en esta línea. Otro concepto, popular. Es notoria la forma en que los sectores tradicionales se han venido apropiando de un concepto que sirve para referir y aglutinar a la clase trabajadora. Cuando yo digo popular, ¿qué es lo que piensan ustedes, jóvenes? Cuando yo digo uso la palabra popular, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Pueblo. Pueblo. Sectores populares son sectores sociales subalternos. Clases trabajadoras, campesinos. Cuando yo digo pueblo, asocio eso. Esos son el conjunto de sentidos que se van articulando en mi mente. Bueno, pero resulta ser que esto ha venido cambiando, porque cuando yo veía popular, me acuerdo de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, de Víctor Raúl Aya de la Torre, por ejemplo, en Perú. O digo, Vanguardia Popular en Costa Rica, que era el partido de izquierda, el Partido Comunista. Y probablemente en Bolivia tenga ejemplos yo de popular asociado al nombre de un movimiento político. Pero en el resto de América Latina sí se utiliza popular asociado a movimientos contestatarios, políticamente organizados, en partidos. Pero ¿qué es lo que hemos tenido? Que lo popular ha habido un proceso de apropiación discursiva por parte de los sectores tradicionales, que se han apropiado de ella. Y entonces tenemos a Aznar en España con el Partido Popular, generando una estrategia política cuyo programa partidista aglutina a partir de consignas vinculadas con lo popular a diferentes sectores sociales, sin que necesariamente sean de derecha las personas que están apoyándolos. Y en este contexto le roban la posibilidad de apropiación conceptual que viene utilizando, por ejemplo, el PSOE, el Partido Socialista Español. Entonces, estos son ejemplos muy puntuales de cómo se viene dando. Pero hay un tercer momento, como les dije a ustedes, semántico discursivo, que es la invención de nuevos conceptos. ¿Por qué? Porque tenemos conceptos que se desplazan de una narrativa a otra, conceptos que se sedimentan, o por lo menos sedimentan algunos sentidos, no todos, no es que se vacíen totalmente de sus sentidos, pero hay otros que, a mi entender, son bastante novedosos. Por ejemplo, no los encuentro ni en las cátedras de Taylor y Fayol sobre administración, ni los encuentro en los libros que hablan sobre la teoría fordista, porque estamos hablando de un contexto post-fordista. ¿Cuáles son esos conceptos? Gobernanza, si lo han oído, bueno, otros también hablan de gobernabilidad. Flexibilidad laboral, ¿sí lo han escuchado? Pregunto, ayúdenme porque era parte también un poco de la invitación de que interactuáramos más allá de las preguntas. ¿Se han oído flexibilidad laboral? ¿Lo han visto en documentos, en la propaganda a nivel estatal y empresarial? ¿Emprendedurismo lo han escuchado? ¿Y responsabilidad social empresarial? También. Ok, vamos a cerrar entonces mi exposición un poquito con esto. Vean ustedes, el de gobernabilidad o gobernanza, como lo manejan en algunos lugares, ¿qué es lo que nos viene a decir? Permítanme. Significa un proceso sociopolítico dirigido por el Estado, con un alto grado de eficacia y calidad en todas sus actividades. Si nos vamos al Banco Mundial, que era uno de los referentes conceptuales que yo trabajaba en mi investigación, uno de los tantos, él nos dice, es una nueva forma de gobernar, esto es una forma de intervención estatal capaz de crear condiciones propicias para el buen desarrollo económico, la relativa estabilidad del sistema político y
el incremento sostenido de la productividad. Entonces, tenemos que hay un desplazamiento de la noción moderna de gobierno que refiere conceptual, teóricamente, a un conjunto de elementos que nosotros podemos entendernos, a uno supuestamente postmoderno. Digo supuestamente porque yo no creo en la posmodernidad. O si creo en la posmodernidad, para mí es un momento superior, como Agnes Heller lo ha planteado en otros momentos, ¿verdad? De la propia modernidad. Una toma de conciencia histórica. Por eso el cuestionamiento de los universalismos, por eso la puesta en la palestra política de la misma cultura occidental, pero nada más, hasta ahí. En el nuevo discurso, la gobernanza constituye la nueva forma en que debe de tener lugar la organización económica en el llamado mundo globalizado. Estamos hablando de la idea fantástica del gobierno corporativo. Esto es el capitalismo financiero ejerciendo su dominio y su control. Logra venderle a la ciudadanía la idea de que el Estado debe ser reducido y dedicado a tareas mínimas y que nuevos actores sociales deben asumir las tareas de conducción del Estado. Si esto no ha sido en el caso boliviano por las particularidades del proceso histórico, social y político que ustedes tienen, les cuento que en el resto de América Latina, en la mayoría de los países, esto sí se está dando. Porque ese nuevo actor social es, así como les dije, de que las instituciones del Estado cambiaron de nombre de departamento, etcétera, a gerencias, también la venida de gente del sector privado a dirigir las funciones del Estado. Porque tiene que ver precisamente con este mismo concepto de gobernabilidad y con otros que vamos a desarrollar más, como el de flexibilidad laboral. El de flexibilidad laboral, yo creo que es uno de los conceptos que más se ha promovido en las últimas 2 décadas, por lo menos si uno comenzara a hacer una búsqueda en internet y en los libros, lo vemos recurrentemente utilizado. Constituye un certero movimiento del capitalismo con respecto a las demandas de las clases trabajadoras. En efecto, es un proceso como práctica social que viene a trastocar el viejo esquema de negociación y relación obrero-patronal en la empresa portista, para pasar a en el marco postmoderno supuestamente, o postportista por lo menos, a un modelo de regulación laboral que supera el pacto keynesiano y genera nuevas reglas de contratación, en la que se van eliminando trabas y obstáculos que limitaban la contratación o en su defecto el despido de los trabajadores. En resumidas cuentas, ¿qué es la flexibilidad laboral? En un lenguaje llano significa, en lenguaje empresarial significa menor salario y menores garantías sociales. ¿Por qué? Porque esta viene a ser la culminación del sueño capitalista. Cortamos las horas de trabajo, reducimos salarios y además adelgazamos el Estado, y al adelgazar el Estado lo ponemos a atender otras situaciones y no tenemos un Estado que esté detrás de nosotros viendo lo que tiene que ver con los procesos de contratación laboral. Entonces eso es, pienso yo, el sueño del capitalismo, el sueño de cualquier capitalista, tener libre la cancha para contratar y despedir a gusto. Es lo mismo que vemos ahora con el trabajo, cuando uno anda con la computadora para arriba y para abajo, o con el iPad o con lo que sea. Usted ve la gente 7x24. ¿Qué es 7x24? 24 horas por 7 días, ¿cierto? Entonces usted se topa gente en la playa trabajando con su iPad o con su notebook, ¿cierto o no? Usted lo ve en un aeropuerto trabajando. No, díganme ustedes, no estamos llegando a la fascinación de la sociedad capitalista, a una de las cúspides de lo que puede desearse el sueño capitalista. Estamos trabajando 7 días a la semana y 24 horas porque estamos con el trabajo, con la pega, como dicen los chilenos. Voy finalizando. Con emprendedurismo y responsabilidad social empresarial, repito, como yo analizo encadenamientos discursivos, semánticos discursivos, estos están asociados en una misma red narrativa.
Veamos emprendedurismo. ¿Qué es lo que nos venden? Por un lado, hay un adelgazamiento del Estado, ¿cierto? Luego, estamos supuestamente dejando el famoso Estado benefactor intervencionista, ¿verdad? Que se caracterizaba por ser el mayor empleador. Y estamos dando un paso al lado en donde entonces lo que decimos, usted puede ser su propio jefe, usted puede ser dueño de su propia empresa. Entonces, de alguna manera también, si lo vemos anudado a esa idea de cómo sacamos al Estado, lo adelgazamos, recortamos presupuestos, despedimos gente y por otro lado decimos, mire, usted se puede formar, pero además de formarse le decimos, estamos en una época de cambios significativos porque estamos en la sociedad del conocimiento y como estamos en la sociedad del conocimiento hay que reciclarse, laboralmente hablando, ¿cierto? ¿No hemos oído ese concepto? Reciclaje laboral. Entonces usted tiene que ser flexible para estar adquiriendo nuevos conocimientos y no tenga miedo de abandonar su trabajo clásico en el Estado, porque usted se recicla y se vuelve emprendedor y usted va a tener acceso a otras cosas. Además, como el tiempo es muy cambiante, porque los posmodernos nos hablan del caos, de lo vertiginoso, de lo incierto, porque hasta eso lo compramos, el paquetico lo compramos completito. Entonces, como todo es incierto, ¿en qué momento nos sentamos nosotros a cuestionarnos sobre ese tipo de planteamientos? ¿Cómo viene? O sea, yo no estoy diciendo de que las cosas que Manuel Castel plantea o que Zygmunt Bauman ha planteado estén orientadas a esto, pero nos guste o no nos guste, en la propuesta de dominación capitalista de la que yo hablo, en el programa de clase, estas cosas contribuyen a los procesos de dominación. Recordemos los trabajos de los sociólogos y los antropólogos, cómo sirvieron para el golpe de Estado en Chile y en muchísimos otros lugares. Es decir, y nadie está pensando que un sociólogo o un antropólogo estuviera haciendo un trabajo para servirle a la Central de Inteligencia o al Departamento de Estado estadounidense. Yo no estoy diciendo que lo hicieran con esa finalidad, pero sus estudios contribuyen a entender el comportamiento de los grupos sociales. Y por ahí era, por lo digo, parte también de la procesión. Cerramos con la responsabilidad social empresarial. Para mí esa es la parte más linda, ¿verdad? Resulta ser que en mi país la década del 80 fue una época maravillosa porque tenían un eslogan que lo escuchábamos mañana, tarde, día y noche, almuerzo, cena y desayuno, y decía, la empresa privada produce libertad. En ese momento había una época macartista porque había una fuerte ofensiva contra los sindicatos costeros, bananeros particularmente, que eran los más beligerantes asociados a los partidos de izquierda del país, al Partido Comunista particularmente, al socialista también. Entonces, curiosamente, comenzamos a ver proliferando en las últimas 2 décadas un conjunto de enunciados que nos hablan del papel del empresariado. ¿Y qué es lo que se ha venido haciendo? Es desplazar el papel de la lucha de clases, que ya se ha ocultado, como lo he venido diciendo, de diferentes maneras, para posicionar como el actor del desarrollo, como el agente, dicen ahora, yo prefiero sujeto, ¿verdad? Como el sujeto del desarrollo. Entonces el empresariado nos habla de responsabilidad social empresarial porque hay un compromiso ético con el ambiente, con las sociedades, con las comunidades. Pero en realidad lo que hay es un viraje para posicionar al empresariado, para promover los valores que el empresariado, por eso el emprendedurismo está asociado a él en un encadenamiento discursivo como el que he venido señalando. Entonces, como ustedes podrán observar, todo este tipo de movimientos semántico-epistémicos no se dan en el vacío, tienen un sustrato social, histórico, por supuesto, económico, político, cultural, pero epistemológico también.